Atención, las opiniones en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Por lo tanto, no representan necesariamente la posición de Habitando Ando. Habitando Ando es un podcast dirigido a todas y todos los habitantes de cualquier lugar que, sin importar el contexto, viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Dialogar lo que vivimos, vemos y pensamos es nuestra pasión. Compartirlo es nuestra misión. Ajuste sus audífonos, prepare su café, porque las charlas con el territorio están a punto de suceder. Oye, Charlie, ya que estamos en tu pueblo, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿Por qué no vamos al súper por un vino y una pasta? ¿Al súper? ¿Cuál súper, Ale? ¿Cómo? ¿Me vas a decir que en Cuetzala no tienen ningún súper? ¿Y ahora? Obvio no. ¿Para qué? Aquí los domingos vamos a la plaza y compramos todo lo necesario para la semana. Es neta, Charlie. ¿Nunca les han puesto un súper? ¿Cómo consiguen todo lo que necesitan? ¿En un mercado? Pues la comunidad produce todo lo que se necesita. Así la economía es local y siempre fluye. Así siempre lo hemos hecho. Sigo sin entender. En Ciudad de México hay un montón de supermercados. ¿Cómo es que aquí no hay uno todavía? A ver, mira, Ale, una vez quisieron ya poner uno, pero la comunidad no quiso. Y la verdad, siendo sinceros, qué bueno. ¿Cómo va a ser bueno, Charlie? Esos son un buen de empleos para muchísima gente. ¿Cómo crees? De hecho, antes de eso lograron poner una tienda departamental y la verdad es que no ha dejado nada bueno en la comunidad. Esas tiendas siempre traen muchos beneficios. Yo a cada rato voy a las que están en mi ciudad porque puedo hacer de todo en un solo lugar. Puedo pagar, puedo depositar, puedo retirar dinero, puedo comprar ropa. Hasta mi sala la compré ahí. Ale, justo ese es el problema. Ese tipo de tiendas rompen con todo nuestro comercio local, que justo es lo que ayuda a las familias a vivir bien. ¿Cómo que comercio local, Charlie? ¿Qué es eso? Pues sí, a ver, por ejemplo, en ese momento existían carpinteros y oficios que fabricaban los muebles a la medida para las casas. Aquí, si bien recuerdas, pues se produce mucho cedro, mucho mueble de cedro, y ahora la gente pues ya no los compra. Prefieren ir a pagos con la tienda departamental y por lo tanto los negocios están desapareciendo, los negocios locales. ¿Sí entiendes esto, Ale? Pero si los muebles los hacen con carpinteros, seguro salían carísimos. Yo sigo prefiriendo mis tiendas. No, chavo, los muebles van a estar bien tristes, aparte todos iguales. No solo afecta a un local, ¿sabes?, sino a todos los que contribuían a que ese producto se hiciera. Pues a mí me vale, Charlie. Insisto que un súper no les caería nada mal. Eso de esperar el domingo para ir a la plaza está súper complicado. Ojalá para la siguiente vez que vengamos ya tengan supermercados, tengan tiendas, bancos, todo lo que un pueblo requiere, Charlie. A la siguiente mejor no te invito. Bueno, ¿vas a querer cenar o no? Podemos preparar un poco de cecina de res con tayoyos que compramos el domingo pasado en la plaza. ¿Qué te parece? Uy, bueno, sí me convenciste. Esos me encantan. ¿Podemos brindar con licor de maracuyá? Este vato. ¿No te digo que eres bien mamón? ¿Y tu habitante? ¿Qué opinas? Bienvenidos a Habitando Ando, el podcast para todos los que viven, sienten y piensan el territorio según su andar. Nos da un gusto recibirlos de nueva cuenta en nuestro podcast, donde junto con Roy y nuestro invitado especial abordaremos un tema difícil pero necesario de conocer: los territorios en conflicto. Así que preparen su café, habitantes, porque esta charla se va a tornar muy interesante. Y bueno, desde mi perspectiva, hablar de conflictos significa la existencia de poblaciones afectadas por diversos macroproyectos que prometen mejorías
pues para los habitantes, pero es una situación demasiado incierta. Roy, ¿tú qué opinas de esto? Gracias, Ale. Habitantes, gracias por escucharnos nuevamente. Es interesante pensar que en las ciudades de diferentes envergaduras, todas ellas requieren de materiales, que son las materias primas, la energía para poder crecer y desarrollarse el día a día. A veces nos cuesta trabajo visualizar de dónde proviene esta energía y resulta ser que en muchos casos la energía, por así decirlo, podría venir de poblaciones pequeñas o de algunos lugares recónditos de nuestro país, y estos tienen un problema muy grande con el tema de la energía, de cómo se extrae y cómo se lleva a estas ciudades grandes. Creo que el invitado de hoy, José Rosario Marroquín Barrera, mejor conocido con los amigos como Chiapa, nos va a dar una mejor visión de este tema. ¿Cómo ves, Ale? Así es. Y bueno, para ya no alargar tanto esta plática, bienvenido. Y bueno, yo quisiera comenzar esto con la primera pregunta, que sería, ¿a qué te refieres cuando hablas de territorios en conflicto? Oigan, pues muchas gracias en primer lugar, ¿no? Por esta oportunidad para platicar sobre estos asuntos que a mí me han llegado a apasionar, ¿no? Un poco por esto que dices de conflictos, ¿no? Es decir, generalmente cuando uno piensa el territorio lo puede pensar en varias dimensiones, ¿no? Por poner un ejemplo, en Google Maps uno puede ver como los territorios como una cosa enorme, ¿no? Y uno puede imaginarse muchas cosas sobre eso, ¿no? ¿Qué hay en ese territorio? ¿Qué está pasando? Pero cuando uno va haciéndole zoom, va descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Y hay cosas que uno no alcanza ni a imaginar ni a comprender. Entonces, un poco lo que yo he hecho tiene que ver con esto, con tratar de entender qué son los territorios, ¿no? Y al ver lo que son los territorios, pues dejan de ser esa cosa como muy abstracta, ¿no? Y se convierten como en espacios llenos de vida, de muchas relaciones, de muchas cosas que están ahí interactuando, que en realidad son maravillosas, pero también por la misma razón de que estamos hablando de personas y de muchos otros elementos y otras especies que están interactuando, pues no son solamente espacios armónicos, ¿no? Son también espacios en los que hay muchas veces conflictos por ver quién ocupa una parte, por ver quién aprovecha una cosa, quién aprovecha otra. Y a veces esas visiones se pueden conciliar y dan lugar como a acuerdos bastante buenos para vivir. Pero en otras ocasiones, pues eso es también complicadísimo, ¿no? O sea, yo creo que cuando vivimos con alguien más en una casa, por ejemplo, pues tenemos que llegar a muchos acuerdos para vivir armónicamente, ¿no? Y así me imagino los territorios, o al menos eso es lo que he visto. Oye, José, y una pregunta, ¿esta problemática es exclusivamente de nuestro país o es a nivel mundial? No, bueno, ahí me faltó especificar, ¿no? Un poco, que cuando yo hablo de territorios en conflicto, me refiero a unos conflictos muy específicos, ¿no? Que están teniendo lugar actualmente como por esta tensión que existe hoy en nuestro mundo, sobre todo entre la especie humana, ¿no? Pues no sé cuántos, así con precisión, cuántos habitantes seamos actualmente, ¿no? De la especie humana, pero cada vez nos expandimos más, ocupamos más espacios. Y eso nos lleva pues a tratar de vivir de la mejor manera, pero no siempre lo logramos, ¿no? Y hay una tensión muy fuerte actualmente que tiene que ver, yo creo, con la necesidad que tenemos algunos seres humanos de más energía, de más materiales para sustentar nuestra vida y para que nuestras poblaciones vivan con cierto bienestar. Pero al mismo tiempo eso implica que eso lo tengamos que obtener de otros espacios, ¿no? Y entonces con eso afectamos también otros territorios, ¿no? Entonces de ahí viene esto. Y creo que ese conflicto no es solamente exclusivo de México, ¿no? Más bien tiene que ver con el hecho de que en el mundo hay algunas naciones bastante desarrolladas y por otro lado hay algunas naciones que han tenido casi como tradicionalmente el papel de proveer la materia prima, ¿no? Así como fue México durante la colonia, que proveyó de plata y de algunos otros bienes a los países europeos. Hoy también algunos otros países tienen ese papel, ¿no? de proporcionar las materias primas que se necesitan en los países que tienen la capacidad de procesarlos. Entonces no es un conflicto que se reduzca a México, es un conflicto más bien estos conflictos se expresan en diversas partes del mundo.
Claro, y bueno, como mencionabas de la extracción de recursos, lo primero que se me viene a la mente son aquellos territorios rurales. ¿Consideras que ahí es más visible este fenómeno? Mira, yo creo que, bueno, al menos por la experiencia que he tenido, creo que sí es bastante más visible porque, no porque en las ciudades no haya eso, ¿no? Sino también porque como que en las ciudades tenemos una serie de asuntos en los que nos ocupamos todos los días, pero yo pienso que también en las ciudades tenemos parte de estos conflictos, ¿no? O sea, la expansión urbana, por ejemplo, ¿no? De la que ustedes saben muy bien, pues tiene afectaciones o implica afectaciones sobre los mismos habitantes de las ciudades, ¿no? Y eso que pasa en el ámbito de las ciudades también pasa cuando vemos la relación entre el campo y la ciudad. Es decir, o sea, no es exacto decir que todos los habitantes urbanos están propiciando estos conflictos en el ámbito rural, ¿no? Sino más bien ciertas formas de vida de esos territorios están provocando también que estos otros territorios rurales se vean afectados. Y bueno, hay otra cosa aquí que me gustaría considerar, ¿no? Que cuando hablamos de territorios rurales, hay como cierta imagen que no es propia nuestra, ¿no? Que ya viene desde hace muchísimos años y las han estudiado diversos personajes, que hay espacios, digamos, de la naturaleza o del planeta que han sido considerados como lugares vacíos, ¿no? Como lugares deshabitados, como lugares que hay que domesticar, como lugares que hay que ocupar, lugares que hay que explotar o civilizar, ¿no? En algún momento, por ejemplo, en la Edad Media, pensaban que en los bosques vivía el demonio, ¿no? Y entonces lo que había que hacer era o expandir las ciudades para que devoraran esa parte de bosque que estaba habitada por el demonio, para expulsarlo de alguna manera. Creo que, bueno, no es a lo mejor esa nuestra mentalidad, ¿no? Pero un poco como que, dicho de otro modo, de pronto como que uno tiende a ver que, no sé, como que hay espacios deshabitados por todos lados, ¿no? Y cuando uno se asoma ahí, esto que les decía de los mapas de Google, cuando uno lo ve desde arriba parece que no hay nadie, ¿no? Y que todo está vacío. Pero cuando uno se va aproximando, se va dando cuenta de toda la vitalidad que hay en estos espacios. Claro, José. Oye, y aparte, podríamos ponernos a pensar que esta idea que tenemos del progreso, de tener que llevar el progreso a las localidades más pequeñas, a veces se tiene una mala idea de que el progreso tiene que llegar a esas localidades y tiene que aplastar a la naturaleza que está ahí, o hay que extraer toda la naturaleza que hay y transformarla en algo habitable como una ciudad. Entonces, para ti, ¿cuáles son estas promesas de progreso comunes que siempre tienen ese discurso entre las empresas que llegan a ofrecer la modernización de los pueblitos? ¿Y cuál es lo más común? Sí, yo creo que la palabra que estás usando, esta de progreso, está bastante bien elegida, porque es una palabra que diríamos tuvo mucho éxito en otras etapas de la historia, ¿no? Porque nos hacían pensar que la especie humana venía como de una época de atraso y que entonces hemos venido caminando y nos encaminamos a un futuro que va a ser como de muchos beneficios, ¿no? Y tanto pues que todavía en el lenguaje de pronto solemos pensar como en estos dos tipos de poblaciones, ¿no? Las poblaciones más avanzadas y las poblaciones que, aunque no lo decimos así, estarían un poco retrasadas, ¿no? Con respecto al progreso. Y entonces, como que ahí se confunden varias cosas, ¿no? Como que de pronto se presentan como progreso varias situaciones que en realidad no están suficientemente consideradas por la gente que habita en esos lugares, ¿no? Es decir, se pensaría, por ejemplo, que pasar a una ciudad significa un progreso con respecto al campo, ¿no? Y todavía hay algunas políticas que plantean eso, ¿no? Que a futuro la humanidad tendrá que vivir en ciudades para tener más bienestar, ¿no? Abundan por ahí varias propuestas al respecto. Y entonces, ¿cuáles son esas promesas, no? Pues las de que algún día los habitantes del campo van a acceder como a los mismos niveles de vida que algunas personas tienen en las ciudades, pero si te das cuenta ahí es algo engañoso, porque en las ciudades tampoco hay una cosa homogénea, ¿no? O sea, no todos los habitantes de las ciudades viven en condiciones de bienestar y mucho menos en condiciones así de abundancia, ¿no? O sea, también en las ciudades hay muchas contradicciones.
Entonces, como que por ahí vienen las promesas, ¿no? Como decir, bueno, van a tener acceso a más energía eléctrica, van a tener acceso a todos los beneficios de la tecnología, van a tener acceso a todas estas cosas que se nos presentan de pronto como sinónimo de abundancia, ¿no? O sinónimo de que estamos progresando. Y yo creo que eso no está suficientemente platicado, ¿no? O sea, como que de pronto tenemos idea de qué entendemos por progreso, por bienestar, pero a veces no lo hemos platicado suficientemente, ¿no? Perdón, sí, claro, y aparte el costo ambiental, ¿no? Que es algo que todavía no logramos dimensionar. ¿O tú qué opinas, Ale? Así es, incluso, bueno, me viene a la mente lo que mencionabas en tu investigación de estos megaproyectos de promesas y bienestar, en donde yo sí te quisiera preguntar si nos pudieras mencionar un poco más acerca del proyecto establecido cerca de Puebla. Sí, aquí tiene que ver un poco, retomando esto que hemos estado platicando sobre el progreso, ¿no? Que hay algunas comunidades, sobre todo algunas comunidades que tienen más vinculación con con los pueblos originarios o pueblos indígenas, en donde hay un modo de vida, ¿no? Que a mí me parece que tiene más armonía con la naturaleza, ¿no? Es menos destructivo, tiene menos impacto ese nivel de vida con respecto al entorno en el que están. No, tampoco quiero idealizar ese modelo de vida, ¿no? Pero es gente que ha aprendido a vivir en esas circunstancias y que afortunadamente todavía puede conservar la capacidad de decidir si quiere mantenerse ahí o si quiere emigrar a las ciudades y buscar otras formas de vida, ¿no? Y aquí lo que pasó fue que pues en el centro de México se está promoviendo pues una especie de corredor industrial, ¿no? Y sobre todo cosas que tienen que ver con aeronáutica, ¿no? Que a propósito de de las pruebas en la pista de Santa Lucía salió a relucir otra vez que está presente la industria aeronáutica en la zona del Bajío, en la zona del occidente del país. Bueno, pues todas esas necesidades que sirven para un modo de vida tienen una contraparte, ¿no? Y es que necesitan energía. Y ahí como que sí, no hay muchas opciones. O sea, ¿cómo pasa la energía que proviene del gas, por ejemplo, del gas natural que importamos desde otros lugares, específicamente desde Estados Unidos? ¿Cómo se interna al país? Pues hay que echar mano de algunas cosas, ¿no? Pero eso implica pasar por los territorios de otros pueblos. Ese es el problema. Yo no digo que haya que estar a favor o en contra de eso, pero simplemente que ahí hay un problema, ¿no? O sea, la energía tiene que pasar por algún lugar para beneficiar a otros territorios, ¿no? Entonces ahí es donde se originan los conflictos, en ese paso. Oye, José, y cuando se habla de estos temas de territorios de conflicto y el paso del progreso, por así decirlo, en los territorios, es muy común escuchar que los habitantes de la región de tal lado se oponen al progreso. ¿Es cierto? O sea, ¿lo podríamos decir así o es una visión muy sesgada este tipo de comentarios? Mira, de acuerdo con lo que platicamos de progreso, yo diría que sí, el progreso es una forma muy específica de vida, ¿no? Pero que no todo el mundo vive con la idea de progreso. Hay personas que viven con la idea de armonía o con la idea de convivencia, que son como otras formas de entender cómo puede uno vivir, ¿no? Entonces yo digo que, aunque a lo mejor los habitantes de esos lugares van a decir que sí están a favor del progreso, yo diría que no. O sea, que el progreso es una forma de entender la vida. Es una forma que que a algunos nos ilusiona y nos apasiona, pero no tiene que ser una cosa que ilusione y apasione a todas las demás personas, ¿no? Entonces, yo digo que sí hay una oposición, no al progreso, pero sí a una forma de entender la vida que algunos pretenden imponer y hacer de esa como la única manera de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que sí se da un poco de eso. Es decir, que las personas que se oponen de pronto a estos proyectos que las perjudican, sí se están oponiendo claramente a proyectos que les generan perjuicios, ¿no? O sea, yo creo que eso sí vale la pena tenerlo claro. O sea, sí hay una oposición, pero no es tampoco nada más una oposición de, es que por los motivos que queramos, no es que se esté dando nada más esa resistencia, sino es porque hay una afectación muy clara a una forma de vivir, ¿no? O sea, es como decir, pues si nos están obligando a cambiar de forma de vida sin preguntarnos, pues ¿qué quieren que hagamos, no? O sea, un poco así me lo imagino. No es exactamente eso lo que pasa ni la forma en que lo plantean, pero visto desde fuera, que es como yo lo he hecho, pues es más o menos eso, ¿no? Mucho tú lo decías en tu tesis, que a veces entre el gobierno y las empresas son quienes se ponen de acuerdo para
para hacer este progreso y están casi obligados las empresas a tener que ir y hablar con las personas locales, ¿no? Entonces no parece que haya una sinergia de progreso entre las tres partes, simplemente es como tú, yo, ciudades, gobierno y pues los que estén por ahí, pues el progreso va a pasar quieran o no. Creo que esa es la parte, ¿no? Que dices en tu trabajo de grado que hay que volver a reconceptualizar. Y Ale, pues creo que tiene otras dudas. Sí, con respecto a lo que dices, Roy, sí tengo esa duda de por qué si está tan claro que existen distintas formas de vida y que realmente hay una población perjudicada, ¿qué pasa con las respuestas del gobierno o algunas ONGs? O sea, ¿qué es lo que dicen con respecto a estos temas? Ya, mira, a mí me interesó ver qué se entiende por territorio, un poco por esta complejidad, ¿no? Porque de pronto uno puede pensar el territorio como algo muy simple, ¿no? O sea, el territorio es como agarra uno el mapa o el plano o lo que sea y ahí empieza a trazar como las líneas. De aquí para acá, miren, está muy bonito, entonces podemos poner una línea que lleve gas, ¿no? Y en esta zona aparecen muchos árboles, entonces podemos poner una zona de cultivos o podemos poner un espacio para talar árboles, ¿no? Y en esta zona hay muchísimas piedras, entonces parece que está todo desierto, ¿no? Hasta la misma palabra, desierto, ¿no? O sea, como que no hay nada. Entonces, ¿qué tal si volamos todos esos cerros y sacamos los minerales, ¿no? O sea, como que yo imagino un poco la planeación del desarrollo como de esa manera, ¿no? O sea, como agarrar el plano, agarrar la cosa así general y trazarle todos los dibujitos y todas las líneas que se nos ocurran, pero sin pensar que ahí en esos espacios ya cuando nos acercamos hay muchísima vitalidad, ¿no? Por poner el ejemplo del desierto, o sea, hay quienes dicen, pues en el desierto se puede hacer todo porque ahí no vive nadie, ¿no? Pero cuando uno se asoma al desierto se va a dar cuenta que hay muchísima vida también, ¿no? Muchísimas especies ahí habitando, interactuando. Entonces así llega a pasar con estos territorios, ¿no? Que si son vistos desde fuera, pues no, o sea, parece que no tienen ni chiste, ¿no? Pero cuando uno se adentra en los territorios ve que hay muchísima complejidad, pues no, y que vale la pena tener en cuenta eso. Yo creo que ese era mi punto, que hay que tener en cuenta que los territorios son muy dinámicos y que si no los entendemos así, pues va a ser difícil dialogar. Claro, y al final, pues creo que eso es lo que quisiéramos saber desde tu punto de vista. O sea, aparte de este diálogo, ¿cómo se tiene que hacer al final este consenso, ¿no? O sea, ¿a qué te refieres con estos diálogos? ¿Por quién tendría que empezar? Yo creo que por quienes tienen más, o sea, que tendría que ser una exigencia hacia quienes tienen más posibilidades de afectar los territorios, ¿no? Es decir, a veces como que se le carga mucho la mano a la gente que vive en esos lugares, ¿no? Porque se opone, ¿no? Porque no está de acuerdo con eso. Pero si vemos quién tiene más poder y quién tiene todo el dinero, pues ahí es donde tendríamos que poner los límites como sociedad, ¿no? Y sobre todo porque, digo, ya sé que suena como algo muy lejano y como algo que no pasa en nuestras ciudades, pero cuando consideramos que la Tierra es un todo en el que hay interacciones, o sea que nuestro mismo ambiente se está viendo afectado por estas decisiones, pues creo que sí es un tema que nos toca de cerca también, ¿no? Digo, no en este momento tal vez de manera tan visible, ¿no? Pero a largo plazo lo que pase ahí pues va a repercutir al menos ambientalmente, ¿no? En nuestros lugares. Y bueno, ya para finalizar, yo sí quisiera saber qué es lo que está pasando con estas poblaciones. ¿Cuál es su estado actual? Bueno, a propósito de lo que decía, que de pronto no hay posibilidades de diálogo y que estamos hablando de conflictos que se tendrían que resolver. Una cosa lamentable actualmente, y en esto cito algunos informes que se han hecho, es que año tras año las agresiones contra gente que defiende su territorio han ido en aumento, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Incluyendo lamentablemente a personas asesinadas también, ¿no? Entonces, si no tomamos las medidas adecuadas y si no entendemos, hacemos esfuerzos por entender más esto, sobre todo quienes están metidos más en el ámbito del poder, pues van a seguir agresiones contra las personas, ¿no? Contra las personas que están defendiendo su modo de vida, que están defendiendo los territorios en los que han habitado desde siempre.
Y pues ojalá que eso no siga, ¿no? Porque sí hay actualmente como un clima de agresión que pone incluso en riesgo la vida de algunos de los habitantes de estos territorios, ¿no? Así es como están las cosas. Por eso la urgencia, pues, ¿no? De tratar este tema. Al menos así me pareció. Pues bueno, como para algunos comentarios finales de esta gran presentación que nos acabas de dar, José, creo que hay que quedarnos con la idea de que las ciudades seguirán creciendo y necesitaremos extraer recursos y energía de manera constante todavía, pero como dices tú, hay que mirar esta tensión que tienen los territorios con una forma de tratar de mejorar la relación entre las ciudades y los recursos, por así decirlo, y verlo de una manera holística, ¿no? Escuchando a todas las partes. Creo que eso es algo que nos queda muy claro en este episodio del podcast. ¿Ale? Claro que sí, y sobre todo considerar que esos territorios no solo se tienen que observar como un espacio muerto, sino lo que realmente es, que son espacios donde pues existen interacciones, ideas, seres humanos sobre todo, que merecen ser escuchados y hacer valer sus derechos de poder habitar sus territorios. Exacto, sí, me parece a mí que bueno, que al menos pues las cosas que hemos conversado nos llevan a plantear eso, ¿no? Que eso es algo necesario, porque al final de cuentas de lo que se trata es de mejorar la convivencia, ¿no? La convivencia entre seres humanos y la convivencia que tenemos también con los ambientes en los que estamos metidos, ¿no? Todo el entorno que nos rodea. Pues listo, José. Pues muchas gracias. ¿Y nos podrías dar algunos datos de contacto que te pudieran buscar algunos habitantes? ¿Algunas dudas? Sí, claro que sí, Rodrigo. Nada más a propósito, pues, ¿no? De la conversación, les recuerdo que la tesis tiene que ver con las estrategias territoriales empleadas por las personas en estos territorios, y yo me enfoqué a analizar algunos conflictos en los estados de Puebla y de Hidalgo. Entonces, pues ahí yo creo que queda mucho por conversar, ¿no? Hay muchas cosas que de seguro pueden ser criticables en lo que escribí, pero vale la pena platicarlo para ver si algunas soluciones se pueden plantear, ¿no? Y entonces yo siempre estoy disponible ahí en mi correo, josemarroquin@iteso.mx, ¿no? Luego tengo Twitter también, ¿no? Es ChiapasJR. Ahí soy mucho más lento, ¿no? Pero pues también ahí me mantengo más o menos al tanto. Bueno, y eso es todo por hoy, habitantes. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como Habitando Ando y habitando.ando en Instagram. Hasta la próxima. Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como @habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.